En este mundo hay seres que, sin decir una sola palabra, tocan lo más profundo de nuestro corazón. Señales que envían las pequeñas vidas frágiles. Quiero vivir, quiero ser amado. Esa mirada tan llena de anhelo. Hoy también les traemos esa historia. Gracias por estar aquí con nosotros. Era una mañana en que la primavera comenzaba a despertar. En el estado de Utah, Estados Unidos, el cielo estaba despejado, y aunque el aire aún era frío, en algún lugar se percibía el aroma de una nueva vida. Best Friends Animal Sanctuary, el lugar donde miles de animales esperan a su nueva familia. Uno de los refugios de animales más grandes de Estados Unidos. Allí llegó una pequeña familia de gatos. Una mamá gata y sus gatitos. Cuerpos pequeños y suaves, recién nacidos. Aún sin poder abrir bien los ojos, se acurrucaban unos contra otros buscando calor. El personal los recibió con mucho cuidado. 1, 2, 3. Y por último, había uno que llamaba especialmente la atención. Su nombre era Diwan, un nombre tomado de una luna de Saturno. Pequeño pero existente en algún lugar de este universo. Igual que ese nombre, Diwan también había nacido, con una razón clara para estar en este mundo. Su pelaje era suave, sus ojos grandes y brillantes, y a la hora de comer era el más entregado de todos. Sin embargo, cuando sus hermanos comenzaron a dar sus primeros pasos, Diwan aún parecía no saber cómo usar sus propias patas. Las patas delanteras intentaban avanzar hacia adelante, pero las traseras se deslizaban en dirección contraria. Su cuerpo se balanceaba de un lado al otro, y al final caía de lado, rodando por el suelo. Al principio el personal pensó que era demasiado pequeño todavía, y que con el tiempo aprendería a caminar. Pero el tiempo pasó, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Los hermanos ganaban confianza en sus movimientos día a día, pero Diwan seguía tambaleándose en el mismo lugar. Llegaron los resultados del veterinario. Hipoplasia cerebelosa. El cerebelo, esa pequeña pero vital parte del cerebro, que coordina el equilibrio y el movimiento de todo el cuerpo, no se había desarrollado completamente desde el nacimiento. El veterinario dijo con calma pero con claridad: no siente dolor. Diwan no está sufriendo, simplemente vivirá el mundo de una manera un poco diferente. Vivir de una manera diferente. Esas palabras cayeron suavemente en el silencio de la habitación. El personal se quedó en silencio por un momento, mirando a Diwan. Diwan seguía balanceándose sobre la mesa de exploración, pero aún así levantaba la cabeza y miraba curioso a su alrededor. El mundo le despertaba curiosidad, incluso con ese cuerpo que no podía mantenerse firme. Este vasto mundo simplemente le despertaba curiosidad. Una de las trabajadoras dijo en voz baja al ver esa mirada: este pequeño va a estar bien. Esas palabras fueron el comienzo de esta historia. Si lo pensamos bien, ninguno de nosotros nació perfecto desde el principio. Hubo quienes tuvieron el cuerpo débil, quienes vivieron en la pobreza, quienes perdieron demasiado desde muy pequeños. Y aún así hemos vivido, tambaleándonos, cayendo, y volviendo a levantarnos. Diwan también comenzó así. Empezó la vida en el refugio. Los hermanos crecían día a día y cada vez estaban más activos. Se perseguían, rodaban juntos, cazaban sus colas y saltaban entre ellos. Esa energía inocente que solo los gatitos pueden tener llenaba la habitación entera. Solo con verlos ya se dibujaba una sonrisa. Pero para Diwan, esos juegos poco a poco dejaron de ser alegría y se convirtieron en heridas. Diwan no podía seguir el ritmo de sus hermanos. Cuando uno se abalanzaba sobre él no podía esquivarlo, y caía al suelo sin remedio. Cada vez que intentaba levantarse, las patas delanteras aguantaban pero las traseras fallaban. Cuando intentaba estabilizar las traseras, las delanteras se deslizaban, y así, tendido solo en el suelo,
Diwan observaba cómo sus hermanos corrían y jugaban. Los gatitos aún están aprendiendo a convivir. Están en esa etapa en que descubren qué es un juego y qué va demasiado lejos. Pero Diwan no podía decir ya basta. No podía huir ni defenderse, ni marcar sus límites con el cuerpo. Todo eso era demasiado difícil para él. Sus hermanos se dieron cuenta de eso. Al principio solo lo tocaban al pasar. Pero cuando vieron que Diwan no huía, se fueron atreviendo cada vez más. Lo empujaban con la pata cuando estaba caído. Y si no respondía volvían a hacerlo. Sabiendo que no podía escapar, seguían y seguían. La mirada de Diwan fue cambiando. Esos ojos que hasta hace poco miraban el mundo con curiosidad, ahora comenzaban a apagarse poco a poco. A la hora de comer sus hermanos se colaban primero. Diwan se apartaba del plato. Aunque tenía hambre, no le quedaban fuerzas para pelear. Cuando intentaba descansar en un lugar cálido, algún hermano ya lo había ocupado. Diwan se tumbaba solo en un rincón. La cuidadora Lisa Anderson observaba todo aquello en silencio. Este pequeño no ha hecho nada malo. Solo es diferente. ¿Por qué tiene que estar solo todos los días? Lisa pensó durante varios días. Podría separarlo de sus hermanos y cuidarlo aparte. Pero así Diwan perdería la oportunidad de aprender a relacionarse con otros. Los gatos no pueden vivir solos. Necesitan chocar con otros seres, conectar, crear vínculos, para poder vivir una vida de verdad. Lo que Diwan necesitaba no era simplemente protección, necesitaba un amigo de verdad. Y Lisa ya tenía la respuesta. En casa de Lisa había varios gatos. Algunos vivían con ella desde hacía mucho tiempo, y otros estaban en acogida temporal. Todos eran gatos adultos. Habían vivido lo suficiente para entender cualquier experiencia y cualquier situación. Aunque fuera un poco, quizás hacerse mayor significa eso, tanto para las personas como para los gatos. Saber en el fondo cómo comportarse ante un ser más vulnerable que uno mismo. Lisa tomó su decisión. Diwan, ven a casa conmigo. Esa tarde, Diwan entró por primera vez en un nuevo espacio. Olores desconocidos, un lugar desconocido, seres desconocidos. Su cuerpo seguía temblando, pero su mirada era diferente a la de antes. En algún lugar dentro de él, una pequeña curiosidad volvía a despertar. Lisa fue transformando su casa poco a poco para Diwan. Primero el suelo. Puso alfombras antideslizantes por toda la casa. Sobre ellas Diwan avanzaba a su manera, tumbado de lado, tirando de la alfombra con las patas delanteras, arrastrando su cuerpo hacia adelante. Quizás al verlo alguien pudiera sentir lástima, pero Lisa lo veía de otra manera. Este pequeño no se ha rendido, solo ha cambiado la forma de hacerlo. Y el sofá, el gran sofá viejo del salón de Lisa, se convirtió en el lugar más especial para Diwan. Un día Diwan fue arrastrándose hasta el sofá y apoyó su cuerpo contra el respaldo. En ese momento, por primera vez las cuatro patas tocaron el suelo a la vez. Sin tambalearse, sin caer, mientras el cojín sostenía todo su cuerpo, Diwan pudo mantenerse erguido. Se quedó así un buen rato. Debió de ser una sensación completamente nueva. Ver el mundo desde una altura real. No mirando hacia arriba desde el suelo, sino de frente, cara a cara con el mundo. Lisa sintió que los ojos se le humedecían. Este pequeño lo vigila todo desde ahí arriba, dijo Lisa después riendo. Lo observa todo, como un pequeño rey. Y una tarde, Porcini se acercó a Diwan. Porcini era un gato joven de pelaje atigrado, que también estaba en acogida temporal en casa de Lisa. Desde el primer día Porcini siguió a Diwan con la mirada. Cuando Diwan rodaba giraba la cabeza con él, y cuando Diwan se detenía se acercaba despacio. Le olisqueó con acento agudo suavemente. Diwan se quedó quieto en su sitio. Porcini extendió una pata. Toc. Diwan también extendió una pata.
Toc, las dos patitas se rozaron suavemente en el aire. Eso fue el comienzo. Al día siguiente Porcini volvió a buscar a Diwan. Y al otro día también. Porcini no se apartaba cuando Diwan caía. Rodaba con él. Cuando Diwan se arrastraba tumbado de lado, Porcini también se tumbaba en el suelo, igualando su altura. Era como si le dijera: no me importa cómo seas. Aquí estoy yo. Lisa vio esa escena, y no pudo moverse de allí durante un buen rato. Un gato sin palabras, consolando a otro gato sin palabras. Esa calidez inexplicable llenó la habitación entera. Diwan cambió. Ese pequeño que antes observaba el mundo en silencio desde el sofá. Ahora era el primero en lanzarse a jugar. Claro que lanzarse significaba a su manera. Rodando de lado, tirando de la alfombra con las patas delanteras, a veces sacudiendo todo el cuerpo para cambiar de dirección. Pero su mirada estaba más viva que nunca, más apasionada que nadie. Diwan encontró una familia que lo aceptó exactamente como era, con hipoplasia cerebelosa, con una forma de caminar diferente, con las caídas como parte de su día a día. Una familia que le dijo: no importa, sé parte de nosotros. La nueva familia dijo esto. Cuando vi a Diwan por primera vez, sentí cuánto se esforzaba. Esa mirada que se negaba a rendirse nos llegó al corazón. Una mirada que se niega a rendirse. Nosotros también tuvimos esa mirada alguna vez. Y hay quienes todavía la conservan hoy. A todos los que han llegado hasta el final de esta historia, les damos las gracias de todo corazón. El mensaje que nos dan estas pequeñas vidas frágiles siempre es así de sencillo. Está bien tambalearse, está bien caer, siempre hay más de una manera de volver a levantarse. Y si hay aunque sea una sola persona a tu lado, podemos ir a cualquier lugar. Como Diwan, gracias por seguir viviendo hoy. Y gracias por estar aquí hoy.